Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando o viéndonos este programa especial sobre los últimos episodios de Skeleton Crew o Tripulación Perdida. Una serie que Disney nos ha puesto estas navidades en pantalla para amenizarnos las fiestas y para que podamos perfectamente criticarla todo lo que queramos en este programa. Y para ello tenemos a nuestro querido Jota, que hacía tiempo que no se pasaba por aquí. Bienvenido, Jota. Aquí estamos. A ver, yo no critico series, no sé si os habéis dado cuenta, pero a mí me gustan todas las series. Sí, sí. Es verdad, tenemos que buscar alguna. Nos tienes que decir una que no te guste para ponerla y así la pongas a poner. Bueno, buscaré alguna, a ver si existe. Busca. Bueno, y hablando de Star Wars, como no, pues por aquí tenemos a Pepe. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Una noche más, un podcast más. Aquí estamos. A ver si comentamos un poquito, ¿no?, de este segundo bloque de programas de Skeleton Crew, que hemos tardado un poquito en quedar. Mea culpa, ¿vale? No, y mía Pero, no te digo, que llevo 3 semanas con un resfriado de órdago, o sea que... pero me ha costado ver los episodios. O sea, no porque no me guste, sino porque no he tenido mucho tiempo. Pero bueno, a ver, a Yo, ver. yo quería grabar porque, claro, como se me ha quedado la voz así un poco más de hombre y hay que aprovechar esta sonoridad que tengo y tirar adelante. Bueno, igual en algún momento nos viene por aquí también nuestro querido amigo Serafo. Y nada, vamos a darle, nos quedamos en el episodio 3. Vamos a hablar del episodio 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a intentar hacerlo rapidito y ameno, como no. Y Pepe, te dejo las riendas, tú empiezas, o si quieres empiezo yo a hablar del episodio, lo que tú prefieras. O sea, Como queráis, ¿no? Yo es que, por ejemplo, el episodio 4, a mí me pareció... El episodio 4 es el del ejército de los niños, ¿no? sí, sí. Pues me pareció un auténtico despropósito. ¿A que De no te hecho, gustó? no, en absoluto. ¿Qué es eso de un ejército con niños? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido esa genial idea? Niños con armas disparándose. No Pero, sé, me pareció un poco, dije, ya se han pasado de frenada, pero considerablemente. Yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos el tema de las armas está visto de otra forma y que los niños tengan armas, pues... Un instituto estadounidense medio. Exacto, pero me pareció... O sea, porque el episodio va de un planeta que está en guerra civil y hay uno de los bandos que reclutan niños para el ejército. Entonces, y van con armas y van disparando. Esto, ¿a qué individuo? O sea, no sé quién ha dirigido ese episodio, pero para mí ha sido una mala ocurrencia. Me desanimó a continuar viendo la serie. Sinceramente, tuve un parón ahí porque no sé, me pareció un poco fuera de lugar. Pero bueno, igual es que soy muy mojigato, no sé. bueno, nos centramos en un planeta parecido a Tati, Sí, Atacran. 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 Todos empiezan por At At. y luego por A. Es uno de los 7, bueno, si son 7 u 8, no recuerdo ahora, planetas en los que la antigua república pues tenía sus tesoros, por decirlo de alguna manera. Luego descubriremos qué es lo que hay. Y bueno, esto es una sociedad pues que la han destruido. No, claro, nosotros decimos, han destruido, ya nosotros ya pensamos, la estrella de la muerte, ¡pam!, se carga el planeta. Tal. No. Aquí lo bombardean todo como Dios manda, lo dejan todo arrasadito Hay una guerra y civil. dejan ahí una guerra civil y lo dejan hecho polvo. Eh, no sé, yo la verdad es que quitando de unos, bueno, de las naves, de los tanques que nos sonarán, por lo demás este episodio no me dice nada, la verdad. El turboláser. Te refieres al tanque, Sí, En claro. fin, no sé. Para introducir dónde está el superarma este que tienen. claro. Y un poco también, yo creo que en la historia de que no era Atatin, no era el único planeta que hacía esto. Y es como para justificar un poco que la República no tenía solo una Casa de la Moneda, siendo Claro. una cosa así tan grande. Entonces yo creo que por ahí más o menos han querido justificarlo. Luego es verdad que tema de guerra con chiquillos, pues bueno, si se le acaba la mano de obra, pues tiene que tirar de niños, no sé. No sé. Quizá era alguien de la dirección que estaba muy en pro de que se alistasen los niños al ejército allí en Estados Unidos. No sé. No me extrañaría.
Hay un punto bueno que es que se nombran las famosas 7 joyas de la República, ¿vale? Se nombran en este capítulo. Bueno, las 7 no, se nombran 6. Hay una que no conocemos el nombre, ¿vale? Y Tócate ahora la yo es cuando polla. os doy la paliza y recito toda la lista, ¿vale? Bueno, sabemos que una es Atatin, ¿vale? At Eito es otra. At Akran, que es el planeta este que está en guerra civil. At Arisia, At Arabin, At Akoda y Desconocido. ¿Vale? Falta uno por saber. Tengo mi propia teoría sobre lo que significa at. ¿Vale? Yo creo que la T viene de Treasure. Eso está claro, ¿no? Porque ¿qué es lo que se busca aquí? Pues un tesoro, ¿no? Y la A, pues podría ser, por ejemplo, Awesome, ¿no? Awesome Treasure. Un tesoro enorme, un tesoro alucinante, ¿no? Podría ir por ahí, ¿no? Yo he estado buscando mucho qué puede significar el at porque estos planetas se los han inventado todos. He estado buscando también los nombres sin el at, con el at, nada, esto es todo inventado. Además, lo confirma Disney, que todo esto está inventado, es nuevo. No aparece en ningún lado, no busquéis, que no vais a encontrar nada. Ya lo has buscado tú, ¿no? Sí, claro. Para eso estoy. Aquí Entonces, hemos venido a que Pepe nos ahorre el trabajo. pero eso. En fin, solo sabemos que son pues, 7 planetas, que al menos Atin está en el núcleo, porque se nos dice que está cerca de Coruscant y que está cerca de Alderaan. Que claro, si está en el núcleo, ¿para qué tanto secretismo? Porque en el núcleo piratas no hay y nunca ha habido. O al menos en la zona en la que yo creo, en la zona temporal, digamos, en la que yo creo que Atatin se funda, ¿no? O que se fundan las 7 joyas. En esa época, que es la época de la Alta República, luego veremos por qué digo esto, ¿no? No hay piratas en la República en general y en el núcleo en particular. ¿Por qué tanto secretismo, no? Se me ocurrió que a lo mejor era para el enemigo en vez de externo es interno, ¿no? En plan de vamos a evitar que en caso de rebelión, en caso de que algo vaya mal, esto llegue un ejército y lo tome. Porque como bien ha dicho Jota, al final esto es la casa de papel, ¿vale? Resulta que el tesoro son casas de la moneda, ¿no? Que, bueno, a la limón de esto, si lo pensáis bien, Atacran, que está destruida por la guerra civil, las cámaras están ahí, ¿no? El plan Pero, podría ser ir allí y pero abrir las cámaras, ¿no? ¿vosotros creéis que también son de monedas? Quiero decir, a lo mejor cada planeta tenía una misión diferente. Igual uno era monedas, otro era armas, como puede ser el caso este de Atacán. Más que nada porque salen armas. No sé, y cada planeta tenía un poco los recursos que necesitaba la República, la antigua República, y a lo mejor eran diferentes, no era todo oro, no era Pues todo... podría ser, porque como también se lo han inventado todo, no podemos buscarlo en ningún lado. A ver, yo creo que como crédito había diferentes créditos, pues quizás en cada una estaban especializados, porque fíjate que los que hacen en Atatin son todos iguales, amarillos, tal, con la misma Tactarios. forma, la misma inscripción. Entonces, pueden ser que sean diferentes créditos, de diferentes valores en cada una. Y yo creo que en Atacran, precisamente, no es que fuese una guerra civil espontánea, es que llegó el pirata este, el malo que está ya muerto, y, y como que robó o inició ahí la rebelión de alguna manera, o la lió de alguna manera, y al llevarse todo, pues ya los dejó ahí peleándose. Porque ¿Tú fíjate crees? que alguien borró todos los registros que tenía en Atacran sobre los otros planetas. Sí, eso Ah, es verdad. Eso es cierto. Que cuando hablas del malo hablas de Tac Renault, ¿no? Tac Renault, que eso, no me salía, sí, sí, sí. Cuéntalo, Miguel Ángel, cuéntalo tú, ¿me lo de Tac dejas? ¿Me Renault. Sí, dejas? sí, claro que sí, hombre, claro que sí. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero bueno, a ver, ¿esta serie a qué os recuerda? ¿A qué película clásica de los 80 os recuerda? Los Goonies. A los Goonies, Los Goonies. efectivamente. Mm. ¿Quién dirigió los Goonies? Richard Donner. Richard Donner, muy bien. Ahora cogéis el apellido del pirata, que es Tac Renault, Renault. y si le dais la vuelta tenéis Donner. Donner, sí, señor. Está hecho con toda la intención del mundo. Con toda El la pirata que intención. monta todo el sarao es, es el Hostia. director. Sí, 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 lo he sí, sí, sí. pensado, tío Ganji. Allí atracan mucho. Atracan.
A ver, vamos a ver. A estos Aquí os señores habéis me los cambiado los elimino del roles. podcast, ¿eh? ¿Os habéis cambiado los roles o qué? A ver, porque yo veo a Jota Yo- muy serio y a Tío Gañi muy... Sí, muy Esta vez me lo he chispeante. callado, lo he pensado, pero sí. Gracias, tío Genji. Muy bien. Pues nada, muy bueno. O sea, cuando me lo dijo Pepe, digo, ostras, es verdad, fíjate, Richard Donner, el apellido del director. Con el Director de pirata de este, Superman, de Arma Letal, La Profecía, Los Goonies. Con el pirata de este hay muchas cositas, ¿eh? Mira, ahora, vamos a empezar con las fotos, Miguel Ángel. Ponme una foto que es la del tesoro. Vale, Bueno, hay un momento en el que se ve el tesoro. A ver, espérate. déjame un segundito. Decir La máscara. que al principio del chat hemos dejado el link, incluso en los datos del episodio de hoy, tenéis el link para poder acceder a nuestra página web donde hemos dejado las fotos por si queréis verlas con mejor calidad. ¿Vale? Os pongo enseguida la foto de la máscara. Vale, esta máscara está en el tesoro de Takrero, ¿vale? Cuando lo descubren. Fijaros en esa especie de... Es que no sé muy bien, como espinas, ¿no? Que tiene la cara. Sí, En los como laterales. barba Vale. o como... Pues ahora pon la siguiente foto, la de Hondo Onaka, que es un pirata clásico de Star Wars. Fijaros lo que tiene en los laterales. Espinas. ¿No? Eso también está hecho con toda la intención del mundo. Hay varios homenajes a Hondo Onaka y, Sí. por ejemplo, en el episodio 3, en la fuga, no sé si es el 2 o el 3, donde se fugan del planeta pirata este, ¿no? La nave de Hondo Onaka aparece de fondo. El platillo. Sí, correcto. Y aquí tenemos a este señor y yo dije, esto me suena de algo. Pues bueno, es una especie de homenaje que le han querido decir, o por lo menos a mí me lo parece. Sí, la verdad Sí, que sí. Hondo Naka es un personaje Un que sale en la personajazo. serie de animación, así como muy secundario, pero al final tiene cierta profundidad y es un personaje bastante hondo. Onaka. Muy hondo, muy hondo. Es Hondo y Onaka. En Me, fin. me gusta que cada uno coja sus roles, me gusta, no los intercambies. Ahora sí, estás más tranquilo, ¿no? Sí, tiene más gracia. Cuando lo hace Tío Gamji, ¿cómo acaba? Bueno, Está mejorando, pero bueno. Miguel Ángel, otra referencia de Tac Renaud. El símbolo de Tac Renaud, yo lo dibujé y le hice una foto porque no lo he encontrado en ningún lado. Vale, lo tenemos ahí, al lado de la máscara me parece que está. A ver, Si es tan amable. Estaba debajo, creo. ¿es este? Exacto, ese, ¿vale? Lo siento por la calidad del dibujo, ¿vale? Ese es como el glifo de Tac Renaud, ¿no? Pon ahora el símbolo de las 3 S rojas. No. A ver. Mira, está justo arriba. Ahí. Ese. ¿No suena? ¿Y este de qué? No sé. Esto es un glifo de los Nihil. Los Nihil son una especie de banda pirata y anarquista que son como los malos en toda la creación multimedia de la Alta República. Entonces se escucha, se comenta que hay algún tipo de relación entre los Nihil y pues este señor, ¿no? Tac Renaud. De hecho, pues bueno, se habla de que Tac Renaud, lo que pasó con Tac Renaud fue hace mucho tiempo. La Alta República, pues estamos situados en, si no me equivoco, a ver, Alta República, del 300 al 82 antes de la batalla de Yavin, ¿no? Y situamos la serie en el 5 después, ¿no? Pues eso, de tiempo atrás, ¿no? Y hay quien dice que en realidad Tac Renaud era un Nihil. Es una de tantas pistas que nos relacionan el periodo de la Alta República con esta serie, ¿no? Por eso yo me inclino a pensar que todo esto de Atatin pues es culpa de alguien de ese periodo, en concreto de una especie de canciller, de una presidenta, digamos, ¿no? Pero bueno, eso lo comentaremos luego conforme vayamos avanzando. Muy bien. Porque ahí, si os habéis dado cuenta, en Atatin, por ejemplo, y en Atacran también, hay como unos murales donde se ven personas alrededor de una figura que es siempre una mujer, vestida de blanco, ¿no? Yo creo que esa mujer es pues una canciller de la Alta República, ¿no? En fin, no quiero continuar avanzando, ahora lo comentaremos. Vale.
Vale, pues sigamos. En este episodio poco más sucede, la verdad. Averiguamos que hay muchos más planetas como Atati y los dejan allí, al final acaban saliendo y poquita cosa más, ¿no? Sí, el elefantito este, el hortolano, muy sobreactuado. No me gusta el tratamiento que les han hecho a los hortolanos, ¿vale? Se ve más adelante, en el último capítulo me parece que es, se ve a su padre, al padre de él. El padre de él tiene colmillos. Colmillos aquí en los ¿A lados. quién Sí. se le ha ocurrido eso? Porque no es así. Los hortolanos no tienen colmillos. Tampoco son elefantes. Pues nada, han cogido al padre y lo han convertido en un elefante africano y lo han puesto ahí. Y si Muy bien, Disney. los Continúa de esta así. raza, si tienen un perro, sería el perro el hortolano. Que ni Exactamente. come ni El perro deja comer. hortolano. Vale. Exacto. A A este lo tío mejor lo me de le los echas de cuernos, porcas, ¿eh? lo de que le hayas salido los cuernos, igual la culpa no es suya, ¿eh? Ya estamos. De su mujer. Venga, va. Es que Mira, por aquí tenemos a Charlie White. Buenas noches, amigos. Gran noche de Eurovisión. Vale, pues lo ponemos en Saludos diferido. desde el Festival de Eurovisión. Quiero darle mi pésame a Charlie porque Sonia y Selena no han ganado. Han sido eliminadas ya. Esas lo eran siento. las de Yo quiero bailar toda la noche, ¿no? Esas se han vuelto a presentar. Sí. Pero eso es para otro programa. Sí, no Eurovisión, en fin. Mira, por aquí dice tío Ganji un Mumakil. Mumakil de Star Wars. Ya te gustaría. Claro. Ya te gustaría. Con, Fijaos la con vena de un, Pepe. con un Jedi encima manejándolo. En fin, mira, ahora que Ya. hablamos de Víctor, estuvimos mirando Víctor y yo una cosa. El nombre de la nave está... ¿Habéis pero estado juntos viendo cosas? No, por, no, eso no. por eso los planetas se han alineado esta semana. No, juntos no, por WhatsApp. Yo mandaba los WhatsApp y él me respondía. Y yo le respondía después. A la vez no. Juntos pero no revueltos. Vale. No, estuvimos investigando un poquito esto del nombre de la nave. Onyx Sider, porque... Onyx Sinder, ¿vale? Porque Víctor decía que esto de Sinder es una palabra que no es muy normal, ¿no? Porque en vez de... Si quieres decir ceniza, dices ash, ¿no? Y después de investigar un poco y estuvimos buscando a ver si fuera un error de traducción y se refiriera a algún tipo de mineral. Por eso hablé con él, ¿no? Algún tipo de ónice que se llamara así, ¿no? Onyxander, pero él hizo la investigación, al parecer no. No hay ningún ónice de color ceniza y Sinder también se refería a su concepción más antigua, son escorias de metal y trozos, fragmentos, ¿no? A lo mejor en realidad la nave... Lo que quieren decir es algo así como que son pedazos de ónice o algo por el estilo, ¿no? Es una traducción un poco libre, pero para que veáis que hasta el nombre de la nave, en fin, le hemos dado una vueltecita, ¿no? Y Víctor no echó un capote ahí porque yo no tenía ni idea de minerales, pero el tío se lo investigó y me dijo, no, Pepe, no, esto no es un mineral, ¿no? Esto está bien traducido, es ceniza de ónice o no sé yo, por lo que me explicó él, como fragmentos, como escoria de ónice, ¿no? En realidad, sí, tiene como una coraza, que son como fragmentos, ¿no? Más adelante se deshace, ¿no? Y la joya que hay dentro... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Cuando estás haciendo, por ejemplo, el cemento y todo esto, hay una parte que se desprende y tiene un nombre también eso. No lo sé. ¿Cuál se refiere? La palabra técnica igual es esa. No sé, era algo... Esto del Sinder, pues se ve que era algo en la antigüedad. La concepción más antigua es algo relacionado con los metales, ¿no? Con escoria de metal o fragmentos de metal o virutas de metal, algo así, ¿no? Claro, yo digo, claro, la nave se deshace, ¿no? Y la verdadera joya está dentro, que es la nave de la República de modelo desconocido. No lo busquéis porque no lo vais a encontrar, ¿vale? Es decir, Gracias, luego se Pepe. va a forrar a venderla. Ya os digo que El Lego. en el Lego no hay una nave dentro. Ya han salido frikis que son capaces de pasarte unas instrucciones nuevas para que tú las reconstruyas y puedas deshacer la parte de fuera y tengas una nave dentro, ¿no? Pero eso no ha sido cosa de Lego, ha sido cosa de los frikis. Mira, por aquí lo que nos dice Elena. Dice que ella le descoloca que sean planetas secretos, que es comprensible si son tesoros, pero que no se conozcan y puedan salir al exterior, que vivan como si fuera parado en el tiempo, en la historia. Hay que recordar, perdonad porque tengo la voz un poco cogida, hay que recordar que
Esta gente, por lo menos los de Atati, no saben ni que ha existido el Imperio. No lo saben. Están desconectados por completo. Claro, están completamente desconectados. O sea, la parte en la que se alza el Imperio y todo lo que sucede, ellos lo desconocen completamente. No saben que Alderaan ha sido destruido. Claro. ¿No? Esto forma parte como de esa como de esa gran obra, ¿no? Las grandes obras de las que hablan, ¿no? Y esto me lleva a hablar, pues, de la presidenta esta que os he dicho antes, ¿no? En el periodo de la Alta República hay una canciller que en toda la producción multimedia que ha habido, ¿no? Cómics, libros, pequeños juegos, tal, de la Alta República, que es un periodo en concreto, ¿no? De la República, que es, digamos, que es como la época de esplendor de la Orden Jedi, ¿no? Pues una canciller en concreto habló de las grandes obras de la República, la gran obra, ¿vale? Las altas obras. Ese tipo de palabras las utiliza esa canciller. Esta señora se llama Lina Soh, ¿vale? Pues Lina Soh debe ser la mujer que aparece en los murales. Esta que está de blanco. Sí, que va de blanco, entonces, que está rodeada de gente, ¿no? Esa es la de las grandes obras. A esa se le ocurrieron cosas como, por ejemplo, en el borde exterior inventase una estación espacial que la llamaron el Faro Starlight gigantesca, que eso no ha sido capaz de reproducirse ni en la época del Imperio, ¿no? Desconozco cuándo y por qué desapareció esta estación espacial, porque aún no lo he leído, pero sí que se iniciaron una serie de grandes obras para hacer avanzar a la República, ¿no? Y para hacerla grande y fuerte. Y una de esas grandes obras pues, pueden ser la creación de estos 7 planetas secretos, lo cual me parece un poco una crueldad, porque como dice Elena, pues los han aislado del resto de la galaxia y se dedican simplemente, en el caso de Atatin, al tema económico, ¿no? A hacer moneda. Yo no sé si el resto de planetas es lo mismo, pero me gustaría pensar que sí, porque tienes 7 planetas que puedes saquear en busca de tesoros. No sé, a lo mejor, pues como dices tú, unos son armas, otros son, vete a saber el que no, cosas, digamos, sectores estratégicos se llama así, ¿no? Así es como se llama a este tipo de cosas. Entonces, pues eso, yo me inclino a pensar que todo esto pues es obra de la tal Lina Soh, por todas las pistas que han ido dejando. Y pues eso, la creación de las joyas de la República, pues en la época de la Alta República, ¿no? Para tener una pista, esto que vimos de Acolyte ocurre en ese periodo, el periodo de la Alta República. Fijaos en cómo son los Acolyte, trajes. ¿eso qué es? No existe. No. ¿De qué? Acolyte, eso no Acolyte, existe ya. No, sí que existe. Hay merchandising. Tengo merchandising de Acolyte. Lo he Hay conseguido. merchandising de Legends. Eso no significa que existan. No, yo tengo un Funko de Acolyte. No pone Acolyte, pone Star Wars, pero es un personaje de Acolyte. En fin, pues eso, que si os fijáis un poco en la estética, de hecho, Miguel Ángel, si eres tan amable de poner el sable de luz que encuentran en la casa, en la sala del tesoro, que es el primer sable de luz, ese que es dorado y blanco. Voy. ¿Vale? Eso es un sable de luz típico de la zona de la Alta República, ¿no? Ya otra pista más, ¿no? ¿Este? Ese, ¿vale? Fijaos que eso, más que un arma, parece, pues, algo de exhibición, ¿no? Es algo muy bonito, muy dorado, muy blanco. Acordaos de cómo iban vestidos los Jedi de The Acolyte, ¿vale? De dorado y de blanco. Fijaos que no lleva guarda, ¿vale? Más que un arma, pues esto parece algo para hacer, pues eso, bonito, para hacer... Pero para hacer bonito, pero el atún también vale, ¿no? Y Sí, correcto. Y pasar El pez que tú también. quieras puede hacerlo. Esto me refiero a que más que un arma parece algo para lucir, ¿no? Y corresponde con la época de la Alta República en la que no existen grandes amenazas para la República, ¿no? Lo podemos comparar con otros sables de luz, por ejemplo, el siguiente sable de luz que te he puesto, que es el de Darth Vader, para que veáis la diferencia, ¿no? Este sable tampoco tiene guarda, pero esto es más una herramienta, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Esto parece más una herramienta porque no es tan bonito y no es tan tal. Y si pones el siguiente, que es el de Luke Skywalker... El de abajo de esa foto. Sí. Ya, lo que pasa es que tengo que cerrar y poner. Ese sable es mucho más tardío. Fijaos que ese sable sí que tiene guarda, ¿vale? Ese sable está hecho de forma que tú no puedes tocar el sable con la mano. Está hecho para luchar con él, ¿no? El de Darth Vader, en teoría también, pero es que se supone que Darth Vader sabe muy bien lo que hace. Entonces, pues por eso justifican que no tenga guarda. En fin, lo dicho, que
época de la Alta República, ¿no? Y todo gira alrededor de esa época, ¿no? La idea de Tac Renod, la idea de las 7 joyas, los murales, ese tipo de cosas. Aparecen otro tipo de ¿cómo se llama esto? De pistas, ¿no? De otras épocas de las que ya hablaremos, pero bueno, yo creo que esto es lo fundamental. A ver, Sí. yo del tema de que estén encerrados, yo entiendo que en un inicio quizás sería algo como, hay que hacer esto, hemos planeado esto y vaya a perder el contacto con el Mm. exterior, como en plan voluntario, tal, lo que sea, y ahí vaya a vivir, vaya a tener de todo. Lo que me escama es que eso se mantenga por generaciones. Pero luego, como al final que manda en cada planeta un droide. Sí, La IA que un comentaba droide. Elena. No, una IA no. En Star Wars no hay IAs. Es un droide. Un Lo droide. lamento ser tan pesado con este tema. Es Sí, un droide como nosotros, astromecánico, pero gigante. nosotros lo llamaríamos IA, es cierto, ¿no? Además, fijaos que tiene una semblanza con Ya, HAL ya. 9000 brutal. Mm, Pero sí, es un droide. A mí me sorprendió mucho. Digo, uy, un droide gobernando aquí. Vamos, los fans de Star Trek claro, se escandalizarían. claro, pero es que el tema es ese. O sea, quizás por ahí puedas pensar, vale, había unas directrices y el droide lo que ha hecho ha sido extrapolarlas a las generaciones siguientes. Correcto. Sí, y ellos están de acuerdo. Se ve que cuando se gradúan, más lo dice el padre en el Claro, último pero porque es episodio, lo que le creo. han dicho que tienen que hacer desde pequeños. Claro. Claro, los han criado desde pequeño y tú vales para esto y vas a seguir haciendo esto. Y luego, si Y encima los droides no te dejan salir, tampoco tienen más opciones. no, no hay otro. Pero bueno, también hay que ver el lado positivo. Estás viviendo con tu familia, tienes una vida maravillosa en un mundo maravilloso. Funcionario por obligación. Funciona por obligación. No, no está mal, a algunos no le Vamos, importaría, ¿eh? A algunos no les importaría. Efectivamente, como dice 11 GLPS 11, ellos estaban de acuerdo en ser gobernados por un droide y vivir bajo la barrera, esa obra, como decís, que sí, puede llegar a tener algunos tintes religiosos y con alusión a la protección que les daba. Eso creo que Asimov tenía alguna historia del estilo y demás. ¿De qué? Sí. ¿De la barrera o del droide que gobierna? De una inteligencia artificial que gobierna. Mira, esto, Hicimos, Que hicimos creo un, que lo hablé hace poco con un amigo. Entonces, hicimos un programa de varios programas de Asimov y en uno de los programas 3, hablo sobre sobre Univac, su vida, sobre sobre Univac, ¿vale? multivac. Multivac, eso es. La saga de Multivac, que es esa inteligencia artificial que gobierna la Tierra, ¿no? Y de todos los futuros que plantea, porque no es un único camino, ¿no? Plantea como una bifurcación. Tío En Gandhi, diversos déjate de planos. esto y habla más de multivac, por favor, porque no. el que va, multiviene, ya depende del camino que coja. De cada uno. Vale, chicos, pasemos al siguiente episodio, porque aquí creo que ya lo hemos exprimido bastante. El siguiente es el 5, No Remakes, y es, déjame que lo lea. El de los baños, ¿no? Sí, pero no, es por decir el título. Tenéis mucho que aprender Sobre los acerca de piratas. los piratas. A mí ese episodio es el que más me ha gustado, Sí, con diferencia. Me Pero pareció muy porque divertido, me pareció un cambio después de el anterior, ¿no? Me gusta mucho el personaje de SM33 y vamos, ahí está todo el rato en plan secundario cómico, pero bien, sin cansar, ¿no? Me gusta mucho la ratilla esa que le sale del ojo, ¿no? Y que le pone el cerrojo restrictivo y no puede hacer todo lo que quiere, tal. No sé. a mí Y me hizo aparte de todo lo que ocurre, me hizo mucha gracia y le hemos visto, que no sabría decir ahora en qué película, pero lo hemos visto en varias pelis, cuando dice, sí, este planeta es súper peligroso, no sé qué, no sé cuántos, y de repente llegan allí llega y allí. es un resort, ¿no? Eso todo es un Y resort. dice, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo dicen? Lo han mancillado, ¿no? ¿Qué han hecho? Lo han sí, sí. mancillado. La cresta de la calavera, vamos, y eso es un... Que, por cierto, los niños aparecen allí, los presentan como los ancianos del... A ver si lo veo bien. Los ancianos del sistema... los sabios ancianos del sistema Bratir o algo así, o del sistema Brater o algo por el estilo, ¿no? Ponme la foto de los sabios ancianos, por favor. Que hay una. Voy. A ver. Es que hay algo muy curioso que vi y dije, onda, esto...
Vale. Vale, estos son, ¿no? Fijaos en el de la izquierda del todo. ¿A quién os recuerda? El de David izquierda, Jones. claro. Sí, señor. Sí, señor. David Jones. De hecho, pon la foto de David Jones y lo podemos comparar, tío. La Que tenemos está aquí. hecho con toda la idea, ¿eh? Ala, no, ese no es David Jones. No la tenemos. ¿No la tenemos? No la tenemos. Pero Bueno, bueno, os lo imagináis. sí, todos sabéis cómo es De David Piratas Jones, ¿no? del Caribe. Es el mismo gorro, el mismo sombrero, el mismo aspecto, ¿no? Está hecho con toda la mala intención del mundo. Y además es la chica, como la líder, ¿no? La capitana. La capitana, fíjate, ¿no? Es la que va como disfrazada de David Jones. Pero es que los otros parecen Jaguar. Sí, bueno, Sí, tienen una pinta un poco extraña. De hecho, la de la recepción no se lo traga, ¿no? Pero, De los sabios ancianos, ya que le empieza a ponerle Dactarius encima de la mesa para tragar. Que ahora que hablamos de los Dactarius, joder, ¿os acordáis que en el episodio 1 la moneda de la República no la quería nadie? Estos créditos aquí no valen, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha llegado la Nueva República? Claro, No, el o sea, Imperio se ha ido a la Ferlama y ahora ya valen la... ya vale No por es que qué. valga. No es que valga. Yo creo que la Nueva República, en todo caso, ha dicho, bueno, vamos a restituir cosas. Entonces, quien tuviese moneda, es como el periodo este que hubo aquí de todavía puedes llevar pesetas y te dan euros, ¿no? Y además, suponiendo, por ejemplo, que hubiese una inflación, quizá esos dactarios de la antigua república valían más que los de la nueva república. No sé, tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿eh? Estás hablando del 30 y tantos, el episodio 1 es en el 30 y tantos antes de la batalla Pero de han Yavin y pasado dos estamos en guerras. el 5. Han pasado 35 años. Tampoco ha pasado Pero es tanto que había tiempo. un cambio de gobierno gordo. Esas cosas afectan a la economía. No Que sé. estamos ya suponiendo mucho de una serie que imita a los Goonies, lo sé. Pero Es una mezcla. De hecho, el nombre del protagonista, Joy Nabut, bueno, uno de los nombres que tiene, ¿no? Uy, sí, mira. Su alias es Capitán Pirata Silvo. Silvo el loco. Silvo el loco, pero es que recordemos que hace referencia a John Silver. John Silver. Es que hace lo mismo. Claro, el personaje de la Hace isla lo del mismo que John tesoro. Silver. Claro. Y lo que decíamos antes del sombrero también, aparte de estos ancianos que hemos visto, hay un momento que se pone un sombrero que también se le parece bastante al personaje de muchos vampiros, muchos piratas que hemos visto. A ver, hablemos de, ahora que lo habéis nombrado, tío, hablemos de los alias de John Nabut, que parece que es el nombre real, ¿no? Parece. O a mí me dan a entender que su nombre real es John Nabut, ¿no? A ver, en las yo creo que páginas su nombre real se perdió con los Jedi. Puede ser. Es el nombre que utiliza o como se presenta en plan de yo soy yo, ¿no? Él no es un Jedi, para mí, No. él es como dijeron en Ahsoka, él sería un Boken de estos. Él no es ni Padawan. Él es un Boken. Lo explica bien, ¿no? Su maestra. A él lo pilló de adulto ya, ¿no? De grande. Durante la purga Jedi. Lo pillaría algún Jedi y lo entrenaría fuera de. Pero incluso habían escenas que se habían grabado de una Jedi. Sí, eso dicen. Pero yo he visto fotogramas, pero no se llegaron a utilizar nunca. A él lo entrena una Jedi durante la purga. Claro, él lo explica. La maestra estaba más desesperada que yo, pero aún así lo acoge y lo entrena. ¿Y qué ocurre? Pues que acaba mal. Y hay una cosa que yo no entiendo, que es que él dice, no es que me obligaron a ver lo que le hacían. ¿Y a ti no te mataron? Ni te entrenaron para ser un... Es que eso puede ser algo que dé lugar a historias para la segunda temporada, ¿no? Y no, segunda temporada yo no creo que haya. Tu cambio de carácter... ¿Tu cambio de carácter se debe a eso? ¿A lo que te hicieron a ti? Claro, que quizá hicieron lo que el plan este que tenían de secuestrar chiquillos sensibles a la fuerza y tal. Es que depende, porque si fue después de los inquisidores, que la maestra esta aguantó hasta después de los inquisidores, quizás estos trupes que la pillaron y tal, no se pararon en el Sabbat. Hombre, le obligan a mirar. Sí, pero sin pensar que él pueda ser un Jedi. ¿Sabes? Que no tenían la formación de un inquisidor, quiero decir.
No lo sé, nunca Pero lo luego sabremos. Si también, no es segunda temporada, nunca lo sabremos. ya. Y luego otra opción es esa, que los inquisidores lo pillasen, lo intentasen malear y que por alguna cosa o se escapase o algún otro Jedi interviniese, lo que sea. Eso ya. Como dices, hay varias historias, pero no creo yo que vayan a sacar segunda temporada, en todo caso un spin-off. Yo creo que no. Por aquí nos está saludando Javier. ¿Qué tal, compañero? Dice que ya con el libro que tienes allá, su voz era ese rojito que Es tienes un ahí. libro juego que me ha dejado él que se llama La Ciénaga del Escorpión, que está ahí detrás. Digo, mira, lo voy a poner. Joder, qué vista, macho. Que Santa Lucía te la Hombre, aquí conserve se ve muchos años, todo, ¿eh? aquí se ve todo. Bueno, yo iba a hablar de los alias, ¿vale? Ya habíamos dicho Jordan Nabut, ¿vale? Silvo el Loco, que a mí es el que más me gusta. ¿eh? El Capitán Silvo el Loco, ¿no? Crimson Jack, que ese alias hablamos en el anterior, ¿no? Es un pirata que es algo así como el Pirata Rovers, ¿no? Lo comentamos, ¿verdad? Que había habido muchos Piratas Rovers. Darth Zentin, el profesor Umian Gorelox de Scipio, esto me hizo mucha gracia, porque al tío hay un momento que lo miran y le dicen, profesor Umian Gorelox, y algunos guardias le dicen, de Scipio, y veis que se queda como parado y de repente se da media vuelta y sale corriendo, ¿no? ¿Por qué? Habitantes de Scipio, Miguel Ángel, ponme la foto de ese de la cara alargada, por favor. Voy para allá. A ver, un segundito. Ahí está. Eso es un moon, ¿vale? Esta gente es la que vive en Scipio. Es un planeta afín al clan bancario intergaláctico. Que si recordáis, en algún momento Sí. de ese episodio se dice que el clan bancario intergaláctico está allí y ha habido un montón de reservas o algo por el Sí, estilo, está ¿no? allí. Sí. Con lo cual cuadra todo un poquito, pero fijaos que obviamente cuando dicen de Scipio, dice, pues la he liado, ¿no? Porque obviamente yo no soy así, ¿no? Esta es la misma Te digo una raza cosa, de... hay mucho racismo en Star Wars. Que puede ser de Scipio, pero porque tus padres emigraron allí hace un montón No, es que y que tú naciste allí. Scipio es propiedad del clan bancario Moon, tío. Sí. En Scipio no Bueno, vive otro que no sea un Moon. el clan bancario tiene trabajadores humanos. O sea, Sí, se ve en Clone Wars, por ejemplo. pero en sus 5 planetas clave no, y uno de ellos es Scipio. Es Pues son unos racistas, es lo que como digo. lo nuestro, sí, vale, correcto. Así funcionan, ¿no? Pero bueno, eso me hizo gracia, ¿no? Porque digo, esto es Scipio y luego, claro, resulta que Scipio pertenece a los 5 grandes de los Moon, en fin. Y hay otro más que es Jogwin Zank. Este tío tiene más nombres que... tiene muchísimos nombres, muchísimos alias, ¿no? Está bien. Al final no sabes muy bien quién es, ¿no? Te haces una idea de lo que le ha pasado, pero no sabes muy bien quién es. Yo me imagino. Yo apuesto por el Jordan Abud este. Pero bueno, A ver, es el primer nombre. yo creo que es un poco un juego para que se vea su personalidad Mm. de mentiroso, de sinvergüenza, como Han Solo. Bueno, peor, porque este tío Peor, peor. Sí, sí. tiene el alma, está retorcida, ¿vale? Este ha cogido lo que son las enseñanzas Jedi, por ejemplo, porque hay no sé si es en el 5 o en el 6, se pone a hablar con uno de los chiquillos y empieza a darle consejitos Jedi, pero como adaptándolos, ¿no? Dice, el apego es lo que menos necesitas. Toma, bomba, filosofía Jedi. Tu enfoque determina tu realidad. ¡Pam! Eso lo dijo Qui-Gon Jinn ya por a ejemplo, Anakin, y también lo ojo, dice Obi-Wan Kenobi. en el episodio 1. ¿Vale? Y luego Sí. todo esto lo manipula un poco y lo lleva a ten la vida que quieras vivir. ¿Vale? Y entonces dices, hostia, este tío ha cogido, le ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Y utiliza todo eso que le contaron, pero de una forma un tanto torticera, ¿no? Un tanto... No Entonces sé. podríamos Lo ha considerar, adaptado. que es un Jedi malo, por lo cual podría llegar a ser un Sith. No, eso que es va. pasarse. Que va, no, él no llega ni aprendiz. Si os habéis dado cuenta cuando utiliza el sable de luz, él utiliza muchos movimientos laterales y amplios. Eso es Sisho, forma 1, la básica. Y utiliza algo también de Soresu, movimientos defensivos pegados al cuerpo, pero casi todos son movimientos muy amplios y cosas muy sencillas. Este tío, además, y eso está hecho a posta, ¿vale? Este tío no es un figura, este tío está en el principio de su entrenamiento y ya. Yo no creo que Y aunque no es ni supiese, Padawan. No llega a ser ni Padawan. y es que aunque supiese y fuese malo, simplemente sería un usuario del lado oscuro. Tú recuerda que Sith Correcto. es como un club, ¿sabes? Sith son los que son Exclusivo. Sith, no los que utilizan
Entonces, si no le han enseñado, si un Sith no le ha enseñado, si un Sith no le ha dicho tú eres un Sith, es como que no puede serlo porque él quiera. Él es un tío con la fuerza y malo. Porque nos dice Kike-san que si puede ser sensible a la fuerza, pero un Pero Jedi sí, me imagino que dirá, pero no un Jedi. pero no un Jedi. Sí, Un hay, Jedi no hay llega muchos. tampoco. De hecho, Enrique, recuerda que tú y yo tenemos un programa donde hablamos de los cultos de la fuerza, el episodio 6.5. ¿Vale? Y en ese episodio hablamos de gente que forma iglesias en torno a la fuerza y de también un poquito como de organizaciones que utilizan la fuerza y no son Jedi. Por ejemplo, las madres que aparecían en The Acolyte, y ya sé que soy el único que lo va a nombrar, pero eso es un culto de la fuerza, ¿no? Nos quedamos o no, eso existió. De hecho, yo tengo una duda. ¿Por qué el sable de Jude Law no se vuelve rojo? Porque él empieza a hacer cabronadas y Porque enciende no el está sable. corrompido. Y el según, sable. bueno, en The Acolyte vemos que con ponerse un poco ya de Ya, parte que no toca, ya el sable, ¡ay, qué bonito! pero Se ha vuelto él, rojo. ¿Por qué Pero no se ha vuelto rojo? porque estaba expuesto el Crystal Kyber y claro. todo ese rollo. Porque no saben Además, lo que hacen. además ten en cuenta Que no saben lo que hacen. que el Yo- actor, el capitán, no suele, o yo por lo menos no lo recuerdo, utilizar la fuerza con la tripulación. No lo igual hagas. porque no sabe. A ver, Sí si que lo sabe, o sabe. sea, hay cosas que sí sabe hacer. Claro. Y empujones de fuerza y demás sí sabe. Y truquitos Se, con- de sí, se ruiditos. contiene bastante, creo. Mm. Yo creo que se contiene bastante y si algo ha sacado de los Jedi es paciencia. Porque está en la Sí, cárcel sí que es hasta verdad. esperando a llegar al punto de que, vale, ahora hay una nave con la que me puedo ir. Hombre, él tiene entrenamiento. A lo mejor él sabe que va a llegar alguien, porque lo percibe de alguna forma. Él, a ver, no es ignorante del todo, ¿no? Entonces, y además, al principio se muestra así como muy Jedi él, ¿no? Que ya es cuando Y dice, luego este tío es un no es Jedi ni de lejos. tío. Pero que además luego tiene malas intenciones, pero intenta no ser lo más malo. Mm. Porque a los chavales no intenta matarlos cuando podría haberlos matado un montón de veces cuando ya Desde el tenía principio. todo resuelto. Y es como, yo voy a intentar llevarme el dinero sin tener que matar a nadie. No, Pero solo revisar un planeta. Que es la idea del final, cuando atacan a Tatooine y ya se quieren quedar con el planeta para empezar a. Pero bueno. sí, No sé. pero o sea, en cierto modo, los de Atatin tampoco iban a cambiar su modo de vida, ¿sabes? Iba a Por aquí, ser pasar de hacer dinero para la República a hacerlo para los piratas, pero ellos iban a estar igual. Se la sudaba. por aquí Elena, y yo coincido con ella, dice que el capitán es un manipulador y que no está en ningún bando, ni el bueno ni el malo. Simplemente Hombre, busca su propio beneficio. alguien que busca su propio beneficio y es un manipulador es un egoísta. Definición de Sith. Diferencia filosófica, sí. Sith. ¿Vale? Pero A ver, yo creo que ese pero tío de bueno no tiene nada. Hombre, me hace gracia cuando al final le sale todo mal, que el tío sonríe, ¿no? Y dices, hombre, mira, pues aún se alegra, ¿no? De que le haya salido todo mal. Cuando la nave se va a pique, lo ves que el tío pues sonríe, ¿no? Me gustó mucho Jude Law en ese episodio y en el anterior. Los episodios 7 y 8 se los come él. Yo digo, este tío que pinta en la serie, pero los últimos episodios, los dos últimos, me Es un gustó buen mucho actor. cómo lo hace. Se nota que el tío es bueno. Sí. Porque esa transición que hace de soy el amiguito de los niños a, bueno, pues ahora ya soy el pirata, está muy bien traída. Es que bueno, un por buen cierto, actor. yo he de decir, la isla del tesoro no la he visto, pero el planeta del tesoro, que es una peli de animación de Disney, sí. Muy buena. Y también tiene su cinta que ya me recordó Ahsoka con el mapa esférico. Sí, lo Sí, hablamos, creo. sí, lo comentamos. Que, Y ahora pues más de lo mismo de tema pirata espacial y demás. Y el rollo pues, es el mismo. Uno que va de bueno, luego de malo. Bueno. bueno, Vale. Bueno, aquí ya descubrimos que el planeta es el planeta del tesoro eterno, ¿no? Nos lo desvelan. Y bueno, no sé si queréis decir alguna más de este episodio antes de pasar al sí. siguiente. Pon por favor la foto que he llamado Sith. Dime cuál es, porque por los nombres. Sí, Sith. Es una
la que está después del sable, bueno, yo lo tengo aquí después del sable, se ve a Jude Law mirando una pared. Es- Esa. Esa. Ahí no se puede hacer más grande, no se ve. De todas formas, ¿veis el brazo? Mira, sí que se ve. ¿Veis las runas? Sí. Ujú. Idioma Sith. ¿Vale? Runas en idioma Sith. El mismo idioma que se utiliza, por ejemplo, en Exegol. ¿Vale? De estas runas ya hablamos en su momento. Hay gente en internet que está diciendo que este planeta, de alguna forma, ha sido utilizado por el Sith Eterno como base antes de desplazarse al borde exterior. Porque sabéis que el Sith Eterno viaja hacia el borde exterior, ¿no? Y allí es donde montan todo el tinglao que después utilizará Palpatine, ¿no? En Exegol. Pues hay una teoría en internet que me pareció interesante, ¿no? Y por eso digo que justifica estas runas. ¿Por qué hay runas Sith en el planeta este de la cresta de la calavera? Pues porque probablemente el Sith Eterno ha pasado por aquí. O Por un quizá motivo o por otro. Como era el, un planeta perdido y de piratas y de malajes, pues igual por algún motivo pasaron por aquí. bueno, pero es que esta era la base del pirata este que se me ha vuelto a olvidar el nombre. Sí, correcto. Entonces, Pero también cabe la pero posibilidad. el Sith Eterno es posterior. O sea, estamos hablando de algo que ocurrió posteriormente a la Alta República. Sí, pero el idioma Sith no. Correcto. Pero el idioma Entonces cabe la posibilidad de que él, si fuese tan buen pirata, que también fuese fueron Sith Sith. o usuario de la fuerza y supiese del tema, Los por lo menos. Nihil tienen alguna conexión con ese tipo de cosas. Los malos, ¿no? Que no son Sith en la Alta República, son los Nihil, ¿vale? Que de los que hemos hablado ya. Tienen algún tipo de conexiones con el lado oscuro, pues puede ir por aquí también, ¿no? Yo os he comentado la teoría que se dice en internet porque, joder, pues me ha molado, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí, podría es ser, podría válida. ser, podría Digo, ser. digo que otra opción podría ser. Mm. Podría ser esto. Me sorprendió ver esas runas en la pared. Dije, hostia, no me jodas. En serio, ¿esto Con, aquí para qué, con no? la pared tan bonita que había y le pinta ahí la Y runa le, encima. y le pintan eso que no se puede leer sin que te borren la memoria y todo eso. Bueno, en fin. Se te pone los ojos rojos. Nos comenta Elena que es un actorazo, Jude Law. Sí, totalmente de acuerdo. La serie que hace Papa está muy bien, sí. Yo lo he visto y lo hace de maravilla. Estaba buscando justamente una película que él hace que me encanta. Tiene muchas. La sabiduría de los cocodrilos. Una película muy rara que creo que le he puesto a muchos amigos aquí en casa. Pepe, tú lo habrás visto. Que él hace como de vampiro. Y está muy bien. La sabiduría de los cocodrilos, la recomiendo. Es un poco rarita. Pero No bueno. no me suena, pero vale, me la Bueno, apunto. sí, sí. Vale, pues continuemos con... No sé si queréis decir algo más del episodio 5, si no pasamos ya al siguiente. Yo no creo que no tengo nada más. Me gustaría, si antes de pasar al siguiente, hacer un inciso, ¿vale? Sí. Como dijo Posteguillo, un exordio. Me van a permitir ustedes un exordio, ¿no? Estamos hablando aquí de la Alta República, del Sith Eterno, de no sé qué. Entonces, me gustaría fijar un poco los periodos, ¿no? Para saber dónde nos estamos moviendo, ¿no? Porque, a ver, empezaré desde el principio del todo. Esto ya lo he dicho varias veces, pero es que como nos están montando esta especie de lío temporal y hablan tanto de las repúblicas ahora, ¿no? Pues mira, es el momento. Vamos a ver, ya hablamos en nuestro podcast número 137, ¿no? De los Rakata, ¿no? Que es lo que hay antes de la República Galáctica, ¿no? Entonces, la República se forma en el 25.000 antes de la batalla de Yavin. ¿De acuerdo? Es muy anterior a esta serie. Después de la formación de la antigua república, le sigue la era de la antigua república, claro, cómo no, ¿no? Que dura desde el 25.000 hasta el 1032 antes de la batalla de Yavin. Y dentro de esta era hay muchas suberas y entre ellas la era de la Alta República. ¿Vale? Perdón, ya me he mareado. Lo he dicho mal. Vale, guay. Bueno, era de la Alta República, de la Antigua República, perdón, entre el 25.000 y el 1032, ¿vale? La Antigua República acaba teniendo una serie de problemas con los Sith y con los Mandalorianos, ¿no? Y en el 1032, antes de la batalla de Yavin, se reforma y se crea la República que vemos en el episodio 1, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes dos repúblicas, la Antigua República o Vieja República y la República. Los episodios 1, 2 y 3 pertenecen a esta era.
también pertenece a esta era de Acolyte, ¿vale? Porque eso está dentro de la época de la Alta República, que va del 300 antes de la batalla de Yavin hasta el 82 antes de la batalla de Yavin. Es decir, aquí tenemos un montón de periodos y subperiodos, ¿vale? La República caerá al acabar las guerras clon y le seguirá la era del Imperio. Y después de la guerra del Imperio, pues viene la Guerra Civil Galáctica y la Nueva República. Lo he explicado muy mal, lo siento, se ha entendido, porque me he liado, ¿no? No. Pero esto lo están manejando mucho, ¿no? Y hay un montón, no he querido decir todos los subperiodos que están saliendo, porque están empezando a surgir historietitas, relatitos de una cosa y otra, y no sé a dónde quieren ir con todo esto, ¿no? Yo creo que tiene que ver pues, con la película esta que están preparando, ¿no? de la antigüedad remota, de la que ya nos avisó Serafo, que están preparando una del 25.000 antes de la batalla de Yavin, pero yo creo que hablarán de muchas cosas, no solo de ¿Esta esto. es la misma que están hablando con Henry Cavill? No lo sé, pero a ver, Henry Cavill es el emperador. Es el nuevo emperador. Yo, por favor, Disney, contrata a Henry Cavill. Que sea el emperador. Me hago del imperio, de verdad, el nuevo imperio, lo que sea, inventaros lo que queráis. Pero el tío en el trono, por favor, que se vea. ¿Vale? Un malo como toca, por favor. ¿No? De Sith, además. No sé, no, a mí me da igual que sea Sith que sea Noz, ¿vale? Pero Pero yo quiero ver a Henry Cavill yo con una quiero ver a Henry espada láser. Cavill ahí repartiendo Yo- estopa, y currándole a la Rey. Ahí, pam, pim, pam. Así, lo quiero ver. Cuidado, Eso que se necesito ver. avecina más películas de Rey, ¿eh? Sí, sí, eso nos han dicho. Ya veremos. O sea, Ya veremos qué es lo que se ¿preferéis avecina. ver a Rey o preferéis ver a Henry Cavill con A el Henry sable y sin Aunque Verle el camiseta? sable Y a sin Henry camiseta. Cavill, ¿de Sin verdad me lo camiseta. estás ofreciendo? En fin, vale. No, que Henry Cavill, que me parece. Me dice que necesita un esquema, claro. Es que, perdona, Elena, pero es que me he liado contándolo. ¿vale? No, pero Ahí- le remitimos al episodio y ahí lo explicas muy bien también. ¿Qué episodio era? El El de los Rakata. El de los Rakata, el 137. 137, ahí lo explica. ¿Vale? Ahí muy lo bien. explico, pero es que me he liado, lo siento. Nada, No, pero pasamos al episodio 6, chicos, llevamos ya casi una hora. Seguimos en este planeta Spa. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que intentan escaparse, hay un pequeño problema. Y yo de aquí tengo un par de datos muy curiosos que ahora luego os enseñaré, pero si queréis decir algo al respecto de este episodio, Sí. os dejo los micros. Que cómo les gusta el tema de los droides araña y las patas de araña y los planetas basura. ¿Vale? O sea, en los planetas basura siempre hay cosas que tienen muchas patas puntiagudas. Véase, como muestra un botón, cuando hablamos de Darth Maul, nuestro episodio número 52, a Darth Maul se le ponen unas piernas nuevas en un planeta basura. ¿Cómo son? De araña. Eso, vamos, yo creo que esto que aparece de los droides que tienen pinta de araña y tal, no es casualidad. Se ha hecho para recordar a eso. Pero a mí... Dime. No, di, luego comento. No, a mí me escama el... ¿De dónde salen? Sobre todo el grande. O sea, los pequeños tenían una función. ¿Vale? Es como llevan la basura de un sitio a otro. Pero que haya uno grande, que sean como animales, pero son droides. Es lo que les gusta, meter arañas y a cosas chungas con muchas patas en los planetas basura. No sé por qué. Si me dices que hay una raza ahí de basureros No, es que no que la se hay, dedican ¿no? a hacer esos droides, pues todavía, pero es que sale de la nada. También No te la hay. digo, el planeta basurero de donde estaba Darth Maul tenía una serpiente que hablaba. Sí, eso sí. Bueno, ¿qué pasa? Esto es Star Wars. ¿Qué pasa? ¿Qué somos? ¿El Señor de los Anillos ya? Joder, en el Señor de los Anillos hay árboles que hablan. ¿Qué queréis que os diga? Tío Gamni, manifiéstate que se están metiendo contigo. A ver, respecto a este robot cangrejo, cetáceo, no sé exactamente cómo definirlo, hay que decir que está hecho por la empresa Tippett Studio. Me refiero a los que lo han hecho moverse, porque lo han hecho con las técnicas de stop motion. Y es la misma empresa que en su momento hizo los AT-AT para Hot en el episodio 5. Es la misma empresa. Y una de las curiosidades es que estos cetáceos están construidos con varios robots, con varios zonas mecánicas, ¿no?
Tenemos desde un caza a la X, partes del halcón milenario, bueno, una nave como el halcón milenario, Han cogido chatarra, ¿no? pero más chatarra conocida, porque Mm. si ampliáis, Mm. se ve a un C3PO y un R2D2. Ay, pues es verdad. Jo, tío, pero vamos a ver. Hay que ampliar mucho para ver eso, ¿eh? Bueno, pero hay que hacerlo y trabajarse en los programas, ¿no? Madre. Entonces, pues, Ay, madre mía. fíjate. Pues esto es lo que pasa. O sea, esto es lo que hay es una. Pues eso, están soldados, son chatarra que van recogiendo y van formando los cangrejos estos, ¿no? Y es esta empresa que digo que ha hecho en los efectos especiales la misma que hizo los AT-AT en HOT. La empresa se llama Tippett Studio. Una curiosidad. También hace una cosa, un corrector blanco para los bolis. Sí, Tippett sí, creo que sí, también hacía. A Lo ver, tenías en blanco solo. en fin, Mira, por aquí te después está de... contestando tío Gamji. Mm. Sí, las águilas también y los cuervos. Sí, en el En Señor de los los anillos Anillos de todo el mundo poder, habla. las águilas no hablan en los anillos de poder, solo miran y nombran reyes yéndose. Sí, dan algún graznido y poco más. Pero bueno. Ni en la Vale, guerra de los Rohirrim tampoco, perdón. Sí. aún no la he visto. Aún no la Mira, he no, visto. a mí me ha gustado. Yo sí que la he visto. Hombre, como dirían los de la Sociedad Tolkien, no respeta mucho el legado del profesor, porque la protagonista es una mujer, no es muy clásica, no es una historia que contaría, bajo mi punto de vista, Tolkien, pero está bien. Yo la vi bien. ¿Podían haberla contado de otra forma? Sí. ¿Vale? Pero Lo de que la protagonista fuese una mujer, la verdad que lo de menos, comparado con el Helm Super Saiyajin. Pero bueno, Ya me lo has esto para dicho. cuando lo vea Miguel Ángel ya lo hablamos un día. Ya me lo has dicho todo. no Vale. está mal, no está mal. Hombre, le han dado un enfoque Es anime. más, sí, anime, pero también muy moderno. Lo han hecho así como muy políticamente correcto. No está mal. No está mal. Chicos, continuemos que nos vamos. Sí. En Yo este quería episodio hablar de KB. es una especie de. Si cabe la Bueno, posibilidad. Sí, cada posibilidad de tener un implante, ¿no? Es lo que quieres decir. No, a ver, tiene un microfusible. ¿Vale? Ni es micro ni es fusible. ¿Vale? Un microfusible. Fusible sí puede ser. ¿El qué? No. Fusible sí puede ser. Está preparado para conducir. El problema que tiene ella es que su fusible no conduce. El fusible no está para eso, está para destruirse. Si es una protección. Si ese fusible desaparece, la niña se muere. ¿Cómo le hacen cómo lleva un microfusible? Bueno, ¿cómo lleva un fusible? O sea, alguien ha traducido o alguien ha dicho y no tiene ni puta idea de lo que estaba diciendo. Es que trabajo en el sector eléctrico. Sí, o sea, no, yo sí, digo sí. que un microfusible es del tamaño de una uña. Y eso es así, una tableta de chocolate. Y encima está preparado para conducir, no para fundirse. No sé, me pareció muy raro. Hombre, es una fricada producto de mi trabajo, pero este me sorprendió mucho. Digo, joder, microfusible ni es micro ni es fusible. Ya A no ver, podéis pero ser por traducido de otra forma. yo sé que no un fusible al uso, pero por la función de cuando pasa mucha intensidad se funde, sí que podría ser, o sea, en concepto, ¿vale? Estamos hablando de Star Wars. Que pase por ahí corriente, sí, a ver, pase por ahí corriente, pero cuando la intensidad sube mucho, sea cuando se funda. Y que esa sea su función y por Sí, eso sea fusible. pero es que Pero si se es funde verdad la que niña se muere. ¿Pero qué a lo clase de mejor protección tenga. es esa? O sea, yo dije, pero Porque a lo mejor tiene más de un circuito de Bueno, a lo protección. mejor La verdad es lo que que. solo tiene uno. Cuando se a lo la- quita se está muriendo, es verdad. se muere. No he dicho nada. Pero ¿a quién se le ha ocurrido esta aberración? O sea, no sé. No he dicho nada, verdad, No verdad. sé. Perdón, En este- perdón por la deformación profesional. No, pero no, no. Esto es un Ni, poco ni extraño. mucho menos. En este episodio lo que vemos es que se separan, riñen un poquito, me parece un poco. Bueno, un poco cachondeo casi la discusión que tienen. Se separan y se dividen en dos grupos, 2 y 2. Unos van a por la nave, otros van a subir la montaña. Y bueno, pasa esto, ¿no? Que se le estropea ese fusible. Se oxida. Y se oxida. Pero yo creo que a lo mejor Otra. el fusible igual no lleva su sistema vital, igual solo lleva
parte de su memoria No o... sé. En el momento que se lo quitan, empieza a dejar de funcionar. Sí, sí, Así se apaga la niña. dice, necesito mantenimiento. Sí, Digo, pero a lo mejor "No, es la memoria, el chico, no la sé. CPU, pero a lo Es mejor muy no la... raro. Es muy Sí. raro, Miguel Ángel. O sea, A mí me recordó mucho al asistente de Lando Calrissian. Bespin, de Lando Calrissian. Sí, Sí. es el mismo tipo de historia. Es el mismo tipo. Lleva el de craneado, pero esta se ve que es por necesidad. Como que ha tenido. Sí, Un algún accidente, accidente o alguna Además, cosita. la otra chica siempre está como muy cerca de ella. Yo llegué a pensar, pues a lo mejor lo que le pasó a esta niña en parte fue culpa de la otra. No sé, pero si no hay una segunda temporada nunca lo sabremos, ¿no? Porque está siempre como muy pendiente. Mira, por aquí Elena dice que a Sí. raíz de ver la serie, los niños pidieron ver más series. Y bueno, se ve que estos reyes han traído Lego de Star Wars. No Sí. digas esto, Elena, aquí con Pepe delante. No lo digas. Elena, cuando tus hijos se No cansen lo de los digas. Legos de Star Wars, por favor, habla con Miguel Ángel, ¿vale? Y hablaremos porque yo tengo una colección estoy deseoso de recibir Legos de huérfanos, ¿sabes? Elena, busca en nuestro canal un vídeo donde se ve la habitación de Pepe con todos los Lego, que es impresionante. Y me A consta Pepe que le gustan esas cosas. Ahí le gusta está. mucho, le gusta mucho. Y me consta que cuando grabó el vídeo, hace un año, ya le tiene mucho más. Por lo menos eso sí tiene aves nuevas que tiene de esta semana. Sí, te seguro, digo yo. seguro, sí. Y una TAT, fíjate. Sí. Una cosa quería decir a propósito de lo que ha dicho Elena. Hablé con Jorge, ¿vale? Con tertulio ocasional y amigo, y me dijo, porque él estaba preparando, ¿cómo se llama esto? Partidas de Star Wars para su hijo, Sí. y ¿cómo se llama esto? Y para los amigos de su hijo, ¿no? Entonces yo le pregunté, oye, ¿cómo va lo de Star Wars? Y me dijo, muy bien, están enganchadísimos a Skeleton Crew. O sea, esta serie ha servido como para captar, y además por lo que dice Elena, ha servido como para captar a la gente, a los más jóvenes, ¿no? Y llevarlos al mundillo y ves, pumba, ya está. Estas navidades, Lego Star Wars. Claro, no, Para fíjate, meterlos un Lego poco en y que la quieren ver rueda. las películas de Star Wars. Ahí está. ¿No? ir Lo a- cual, a- oye, me parece muy bien, ¿eh? Yo sigo diciendo que esta serie no es Star Wars puro, pero me gusta más, por ejemplo, que cosas más puras como Kenobi. Y desde luego más que las series que empiezan por A. ¿Vale? Ni Ahsoka ni Andor. Pero esta serie yo, Ni Acolyte. ahí me la has pegado, porque a mí Acolyte sí que me gustó. ¿Vale? Pero bueno, ha sido cancelada, no existe. Como dice J, fuera. Largo. A ver, a mí No también me existe. gustó, pero sí, es una pena. Tengo merchandising ahí de algo que no. En fin. Pues eso. Bueno, cualquiera puede tenerlo, ¿eh? De hecho, el Funko que os digo es el Funko de Osa Nisella, que lo vendía Carrefour estas navidades. Y simplemente pone Star Wars, Osa Nisella. Claro, yo cuando lo vi me lancé. Había uno al final del todo, me subí a la estantería y lo agarré con las dos manos. Y pues esto. Entonces, cualquiera puede tenerlo. O sea, el que es a Carrefour, ese Funko algún día será valioso. Porque esta serie la van a olvidar, ya la han borrado y algún día ese Funko valdrá su peso en oro. Ya tengo uno, claro. No pesan Bueno. mucho los Funko. No. Pero, Todos a a ver, Carrefour corriendo, todos. ¿esta publicidad nos la pagan o cómo va? Tengo que verlo. Tengo que verlo. A ver, del tema de la serie de... Es que al final, Star Wars, en las películas originales tenían como un público objetivo y tenía una temática. Pero Disney cuando lo compró el universo Star Wars. Y claro, quiere sacar de todas las temáticas, de todas las edades y captar público de toda la gente. Entonces tienes que de pirata, tienes de vaqueros, tienes de samurái y tienes para gente más adulta, para chavales más jóvenes y tienes... Para los adultos es Andor, entonces. Entonces, ¿sí? Andor es para los adultos. Claro. Yo- No, lo que te quiero decir, tiene algunas más realistas que a lo mejor se meten más en temas suburbio y tal. más realistas. Más realistas en plan chungo. Ahí sí que estoy de acuerdo, en plan chungo. No, Claro. a ver, yo lo veo como que han llegado, esto ya lo tratamos una vez, ¿no? Han cogido el mismo periodo, ¿vale? Que es el de la formación de la rebelión, y lo han enfocado desde el punto de vista de Rebels, ¿vale? Que tú lo has visto, y es de una forma, y desde el punto de vista de Andor, que es radicalmente opuesto. Entonces han porque cogido son el mismo públicos periodo diferentes. y lo han enfocado de las dos formas.
en fin, van vendiendo a todo el público que pueden, eso lo tengo claro. Chicos, centrémonos. Centrémonos, porque si no, no centrarse no, paramos. caca. Sí, sí. Si queréis decir lo que queréis decir ahora y cerramos este tema ya. Porque si no, no vamos a avanzar. Venga. No, al pero final sí, es básicamente que hay de todo y para todos los gustos, ya está. exactamente. Exacto. Exactamente. Vale, pues en este episodio creo recordar que es cuando ese gran máquina intenta romper, destrozar el ónice de La nave, Onyx, sí. la nave, Y se deshace. se deshace, se rompe ese cascarón y aparece esa maravillosa nave plateada que aún no tiene Pepe en su estantería, pero que no tardará mucho. Y No, que, no creo porque no está. Esa nave no está. Bueno, estará. Y bueno, ya pasamos al siguiente episodio, que es el episodio ya 7, ¿no? Si mal no recuerdo, el penúltimo. Sí, 7 y 8 son más o menos el mismo episodio, ¿no? Es como un episodio largo. Es el ataque a Tat-Tatin, ¿no? Los piratas llegan a Tat-Tatin, aunque, a ver, aquí en el 7 es donde muere Brutus. ¿Es en el 7 donde muere? Bueno, donde muere, donde lo ejecutan. Sí, porque lo atrapan y llega él. Que está muy bien hecho, porque no se ve cómo lo hace. O sea, tú sabes perfectamente lo que ha hecho, pero no se ve, lo cual le quita ese punto de mal gusto que tiene, por ejemplo, para mí sí, Darth Vader, cuando lo ves que está masacrando a todo. Ese punto de mal gusto se lo quitan. Han sabido hacerlo. No es mal gusto, va encarado a cierto público o a otro. Claro. Hay algunos a los que nos gusta ver cómo lo matan. Claro. Y hay algunos que preferís no verlo. Váyatela. Claro. Yo esto es igual, mirad, es igual que cuando Kenobi, en su serie, encierra a un montón de soldados de asalto dentro de un pasillo y lo inunda. Es el mismo tipo de animalada. A mí eso no me gusta, no sé, en fin. Esta gente encierra a los que lo están persiguiendo en una cámara y la llena. Correcto. Pero lo hacen de otra forma, no se ve. Ha sido la misma animalada. No se ve. O sea, no, llena de ácido y se oye, ya está. Quique-san nos desvela el secreto y es cierto lo que dice. Esto es una serie infantil y no puede verse cómo se ejecutan o cómo se matan. No vas a ver cómo se queman en el ácido, no vas a ver cómo le pegan un tiro a Brutus. Se ve un ejército de niños, ¿eh? Para ser una serie infantil, ¿sabes? A ese punto es al que voy, por eso critico el episodio 4. Pero ves un ejército de niños que da un poco de risa. Bueno, es un ejército de niños que puede ser, no sé, lo hemos visto. De hecho, no llegan a pelear. O sea, existe el ejército de niños, pero no se ve pelear. Pero se ve cómo disparan armas y cómo no sé qué y cómo entrenan. Y dices, son americanos, o sea, son americanos y Star Wars, claro que van a disparar armas y se van a ver. Efectivamente. No, yo no lo tengo tan claro. Pero vale. No, una cosa es que lo entendamos y que estemos de acuerdo y otra cosa es lo que hagan. Ojo. Por cierto, hay que diferenciarlo. Hablando de algo, el episodio que dirige Dallas Bray Howard, ¿cuál es? Pues no lo sé, ahí me has pillado. ¿Es el 6? ¿Es el 7? Creo que es el 6. No, porque dirige un episodio. No me acuerdo ya. No, yo tampoco lo he mirado. Creo que es la única que he repetido, ¿no? Me parece. No me acuerdo. A ver. Bueno, es igual, dirige uno, ¿no? Ella que siempre le gustan los temas de la familia y todo eso, pues, en fin, la serie le iba a querer el pelo, ¿no? Porque los niños al final pues son como una especie de hermanos, ¿no? Las chicas podrían ser como las hermanas mayores, porque las chicas son las que llevan la voz cantante en la serie. Son las que cortan el bacalao y son los personajes, a mí de los niños son los que más me gustan. Porque el niño repelente, pues no me mola mucho, lo encuentro muy pesadito él, claro, es muy gracioso porque coge sala de luz al revés y no sé qué, y casi bueno. Y el elefantito, pues me sobra un poco, pero las niñas sí que me han gustado, ¿no? Aunque haya una de ellas que lleve un microfusible, que ni el micro ni el fusible. Pero bueno, vale. Vale, va. Firmo, ¿no? Firmo como no, pero es que es un poco de mezcla de roles y demás, y las niñas, en cierto modo, son como más maduras o más inteligentes en ese aspecto. Los otros son más, tienen más infantilidad, no sé, a la hora de que estás jugándote la vida
Y sí que es verdad que ahí, cuando están saliendo del planeta este Spa, el elefante, sí que se lo toma un poco más en serio de, oye, que yo no me fío de los robots estos, vamos por el camino que sabemos que es. Pero igualmente sí, y sobre todo la que va de capitana, esa en teoría que luego al final ves como que se derrumba un poco de esa presión que se mete ella sola y todo. Mm. Y Muy todo bien. por una carrera, ¿no? Todo esto se monta por una carrera al principio. O sea, que es... En fin. Hay quien llega primero. Bueno, vale, pues en este episodio que se titula Vamos a estar en un buen lío, efectivamente. Que es cuando vuelven a ver a sus padres, ¿no? Exacto. Bueno, acabamos descubriendo qué es lo que esconde, aunque ya no lo habían dicho, qué es lo que esconde este planeta de Atati, ¿no? Porque Sí. el capitán se mete allí como La vamos, Casa de la Moneda. una casa de la moneda. ¿Os habéis fijado cuántos búnkers de esos hay? 1138. Sí. ¿Os suena de algo? Claro. Claro. La película. La película. THX 1138. 1138, la primera película que hizo George Lucas. Sí, sí. No, está lleno, a Casualidades. ver, hay referencias hay a montones, ¿no? El disfraz que le han montado a la serie está bien. Y se han preocupado de que frikis como nosotros nos demos cuenta de estas cosas. Te No, van metiendo los easter eggs para hacer feliz a Pepe. No, le da No, pero a mí me mira, hace gracia. dime. Perdona, dime. No, dime, no tengo no. No, del tema del emisario, que es como aquí mismo, o sea, si uno va a un edificio público como un funcionario de lo que sea, tienes que identificarte como tal, pero este no. Ah, no, es que ha venido en la nave. No, es que Será el emisario. se supone que la nave pasa. Si la nave pasa es el emisario, ¿no? Bueno, Pero es un poco como, laxo eso. Tanta pídele un seguridad, tanta carnet, aunque sea, seguridad. ¿sabes? Tanta seguridad para esto, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, tenían que resolverlo de alguna forma, ¿no? Mira, por aquí Tío Gani nos dice que en Indiana Jones y el Templo Maldito hay un montón de niños esclavos secuestrados, efectivamente. Sí, como que es lo mismo, Víctor. Es exactamente lo mismo. O sea, Ni ahí la los misma niños son época, esclavos. ni el mismo público. Aquí los niños se dedican a matar a gente. No sé. Perdón porque me No escandalice hemos la idea de visto a los No se niños ve, matar a gente. no se ve, pero la hija del jefe lleva un casco de soldado y todo, y ha ido a la guerra. ¿No? Perdón por ser tan tal, pero a mí la idea de un ejército de niños no me parece muy acertada. Por eso lo critico. Ya está. O sea, que le guste todo este tipo de cosas, pues al ánimo. Ya está. O sea, enseñárselo a vuestros hijos si queréis. ¿Qué queréis que os diga? Si lo miras bien, pues gastan menos material También, yo qué en sé, equipamiento porque son más chiquititos. los niños también pues se ve un poco como empoderado, en plan de mira, podemos ser soldados, ¿no? En esta serie se ve como los niños pueden hacer todo lo que hacen los adultos. Pues a lo mejor han pensado en eso, porque los niños hacen una serie de cosas que en realidad pues son unas peripecias, ¿no? Una Son un aventura de objetivo adultos. difícil de alcanzar también porque son... Y por aquí Lena nos pregunta si en el reencuentro de los padres se ve de verdad. Sí. Directamente aparecen ya al lado de ellos y aquel ya está dándoles el sermón. Que, por cierto, aquí KB tiene dos madres, ¿vale? Y ¿os habéis fijado cómo han cambiado la forma de enfocarlo? Cómo lo hicieron el tema de las parejas de mujeres en The Acolyte y el tema de las parejas de mujeres aquí, cómo lo han cambiado. Pero es que en Acolyte era Lo medio criticaron, importante porque... claro, Sí, bueno, en la Acolyte lo crítica es una criticaron cosa. muchísimo, pero aquí han cambiado Sí, el sí, 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 sí. enfoque, lo han hecho de otra forma, a lo mejor más suave, no sé muy bien cómo. Pero más suave, ¿no? Es que en Acolyte era una comunidad de mujeres, que tenía que ser así. Y las madres eran importantes, eran la jefa y tal. O sea, Sí, que aquí ya. eran secundarias. Pero tú Es sabes que como yo que hubo mucha gente que criticó eso, de que ¿por qué sí, sí, tienen que sí, ser sí. una pareja de...? Y aquí, sin embargo, nada de eso. O sea, me he puesto a buscar en las redes y nadie se ha puesto a cargar contra las dos madres de KB, porque lo han hecho de otra forma. Ya no sé si es bueno o malo que hagan esto, pero que van aprendiendo, bueno, lo tengo más claro que el agua. O sea, y han sabido cómo darle la vuelta a la tortilla, digamos, ¿no? Hacerle judo, una llave de judo a la ¡A la situación. tortilla! Se le has puesto en bandeja, Pepe, se le has puesto en bandeja. A ver,
Tierra, Pero trágame. yo creo que es peor incluso, porque es como que no me importa que sea una pareja homosexual si esa pareja no es protagonista. Y es como, bueno, pero es que si una pareja que tiene un papel, ya no protagonista, pero importante, es homosexual, A no ver, es malo necesariamente. Y no, entonces que No, no no, tenga crítica así yo y ahí que no. tenga crítica de la otra manera puede ser incluso peor, porque es como que estás demostrando que hay gente que yo se mientras ofende si le das protagonismo. yo no tengo ningún problema con esto, ni mucho menos, cuando estamos en el No, 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 siglo. nosotros Pero, no, pero que claro, la Sí, crítica, yo lo ¿sabéis único lo que que pido pasó, es no? que que tenga sentido, no el hecho de que sean dos hombres o dos mujeres, sino que no esté metido en calzador, sino que tenga un argumento, que tenga una continuidad, un porqué. Y en Acolyte, aunque no os guste, tiene su sentido, porque a través de la magia, a través de la fuerza, crean a esas gemelas, ¿no? Y se ve Entonces lo yo, difícil, ¿te acuerdas que lo comentamos? Se ve sí, lo difícil que es. claro. Entonces eh, yo lo veo bien, yo no tengo ningún problema y lo veo bien concertado. Aquí igual, aquí a mí no me molesta nada, igual que toda la polémica que hubo cuando os acordáis con Buzz Lightyear, la película y todo aquello. no lo he visto. En otros sitios sí que te digo yo que no cuela, o sea, no me cuela, o sea, no, lo han puesto a calzador y ahí es donde me molesta. Ahí es donde a mí me molesta. No por el hecho de que sean lesbianas, sean gays, da igual, sino que lo hayan hecho porque sí, no le den un contexto, no le den un trasfondo detrás y quede un poco artificial. Eso es lo que a mí me da un poco de reparo. Vale, pero realmente, bueno, una última cosilla, la orientación sexual de una persona al final no tiene un porqué, es la que es y punto. O sea, quiero decirte claro. que al final lo de meterle una razón quizás es lo de menos. El hecho de tener una hija y tal, como en Acolyte, fue lo que quizás causó más revuelo, pero que es lo que hemos dicho, que les costó trabajo, que no era una cosa sencilla. Y esta incluso, ahora que lo habéis dicho, quizás por eso tiene ciertos problemas, que a lo mejor una niña probeta, ¿sabes? Y quizás por eso pues ha tenido algún problema y demás. Mm. Por eso ha salido minusválido, digamos. No, creo que nombran un accidente, ¿no? Creo que Sí, no sé si lo dice ella misma, que creo que Ah, tiene un vale, vale. accidente. creo que dicen algo de un accidente, Vale, sí. Mm. no me acordaba. Vale, pues nada, estamos en el último episodio, ya prácticamente, ¿no? Hemos vuelto ya, como hemos dicho, el 7 y el 8 son prácticamente el mismo. Y tenemos el 7 que hemos dicho es vamos a estar en un buen lío. Y tenemos el 8 que son los buenos de verdad. ¿Quiénes son los buenos de verdad? La rebelión. Me imagino, los alas X que aparecen al final, ¿no? Estos son los buenos de verdad, porque les ha dicho Silvo que los alas X, ojo con estos, que quieren, creo que quieren es el tesoro, ¿no? Pero no es así. Bueno, en realidad sí que lo quieren. Bueno, pero no es así, ¿no? Les vendría muy bien para volver a sacar adelante la República. No, les va a ir muy mal. Ya lo O sabemos. sea, 29 años después, la capital será destruida por el Starkiller y empezará una guerra civil brutal. Pero Sí. bueno, en este momento sí, aún hay cierta esperanza, ¿no? Esto, gracias Disney. Gracias Disney por haberte cargado la Nueva República. Te lo agradezco profundamente. Has hecho algo genial. El ciclo Star Wars. A ver ahora cuando saquen la película de Rey. A ver qué pasa. Porque claro, ahora mismo la cronología de la República acaba después del enfrentamiento entre la Nueva Orden y la Resistencia. Que gana la Resistencia, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Pues eso es lo que van a ver que... Ahora quizás no se centran tanto en la política y como si es solo de Rey, se centran en el tema Jedi, por ponerte Mm. algo. ¿Sabes? Yo creo, Que es como, quizás lo enfocan diferente. vamos, lo que van a enfocar es que va a ser ella El nuevo la Luke Skywalker, ¿no? maestra y van a hacer una academia Jedi ahí de mini Jedis y es ¿Pero lo tú que van a crees? venderte. Porque ella se retiraba a Tatooine. Ya te lo diré. Cuando vayamos al estreno disfrazados. Bueno, sí, eso, homosexuales. vale, sí, por supuesto. Eso lo tengo claro. Que vamos a Bueno, ir al estreno lo tengo claro. Y que voy a salir decepcionado también. Pero, en fin, voy a ir igualmente. nada, vemos que el supervisor es un superordenador, o bueno, un super droide gigante. Parece un Ay, muy bien, astromecánico, pero muy grande, muy grande. Y esto nos recuerda un poco a otros relatos, a otras pelis, ¿no?
tenemos El Mago de Oz, La Guerra de los Mundos, 2001, Odisea en el espacio. Esas referencias a esa inteligencia que domina a la humanidad. Pero incluso en 2001, el cerebro del robot no está detrás del ojo. O sea, que te carguen la cámara por la que ve, sobre todo si es gigante, no me da a mí la sensación de que con eso te cargue a un robot que además tiene la función de controlar un planeta entero. Yo la unidad de procesamiento central la pondría más protegida que detrás de la cámara. Yo. No he hecho nunca un droide, también te lo digo, pero bueno. Los técnicos de Star Wars colocan microfusibles en la cabeza de niñas que si se funden las matan. En fin. Fallos lo tiene cualquiera. Fallos lo tiene cualquiera. Ahora, lo que sí que mola es ver el arma de los Alabé. No digáis que no. Ah, bueno. Eso lo vimos en Rebels, creo, pero... Ahí, JJ es el que sabe de esto. J que sabe esto porque yo estaba viendo los WhatsApp, pum, y digo, jo. No, porque es simplemente que eso, cuando lo vi me hizo ilusión porque, joder, me acordé del capítulo, son varios capítulos de Rebels que hablan sobre el desarrollo de este arma, ¿no? Que los protagonistas de la serie tienen que ir por el arquitecto este de nave, al ingeniero de nave, que acaba de inventarse ese arma, tiene un prototipo, tienen que probarlo. ¿Es y ese tienen ese arma. ¿Es un calamariano pequeñajo? Sí, ¿O me he rayado sí. yo? Sí, ¿no? Sí. Y eso, el rayo este fuerte, que claro, es como que se lo inventaron en Rebel, pero claro, cuando esas naves aparecían en otras cosas de Star Wars, no hacían ese disparo. El ala B estaba ahí. Y ahora ve tú cómo dispara. No, bueno, el ala B, cuando jugábamos al rol, el ala B era un cazapesado que se utilizaba para atacar naves capital, tipo destructores estelares, cruceros acorazados. Claro, tú veías la potencia de fuego que tenía y decías, bueno, pues queda un poco corto, ¿no? Pero claro, aquí tiene más sentido. Tiene algo así que puede disparar contra una nave y hacerle pupa, pues me parece más lógico y normal que los bombarderos que se inventaron en el episodio 8 de Infausto Recuerdo. Esos que al principio se ve como tiran esa especie de pelotitas, lo cual que me pareció absurdo, pero bueno, esto es Star Wars, pero tampoco hay que pasarse. Los del episodio 8 se basan más en bombarderos reales. Y bueno, bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero, a ver, Star Wars, sobre todo las primeras películas, se basaban en muchas batallas en la Segunda Guerra Mundial, algunas de la primera. O sea, sobre todo las naves estelares, porque se mueven como cazas, que al final se basó mucho George Lucas en eso. Entonces, bueno, por ahí lo del episodio 8 no me extrañó, pero que me hacía ilusión ver el rayo este en live action, en la serie, que fue como, le han dado continuidad. Han hecho los deberes, ¿no? A que da gusto cuando uno ha visto algo, se ha preparado algo y de repente, pum, ves que lo continúan. Es que es lo que tenían que hacer siempre. Aquí han estado bien. Yo yo no recordaba esto, ¿vale? Lo de los cazas Alabé disparando esos rayos. Yo he visto Rebels, pero no lo recordaba. Recuerdo Rebels por otras cosas. Y, caray, estaba en un digo, hombre, pues mira, está bien que hagan esto, ¿no? Porque, joder, se ve que le dan enfoque, ¿no? Le crean madeja, no es como a veces que parece que se les van ocurriendo cosas, como poner los sables de luz, cambiarlos de color, porque sí, ese tipo de cosas. Y dices, hostia, esto se lo han inventado mal, ¿no? Pero esto está bien traído. ¿Ves? Muchas más como esa. Muchas más. Bueno, pues que sepáis que esta nave está manufacturada por la empresa Slime y Corpil, y el ingeniero Mon Calamari era Quarry. Pequeñito, eso que decís. Mon Calamari. Vale. Más cositas. Pues yo tengo para cerrar el episodio, tengo otra copiada, otra imagen que nos recuerda a otra película clásica, a una película que también es de niños y que es muy querida por todos nosotros. No sé si os acordaréis de un momento en el que al final del episodio están con las motos surcando, casi volando a través de las montañas. Esta escena exactamente. Con esos arbolitos, con ese cielo. Además, teniendo en cuenta que ET ya sale
en la Efectivamente. película de Star Wars. Efectivamente. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Pues solo le faltaba tenerle ET encima al lado, ¿sabes? O sea que, pero bueno, es otro guiñito que nos han dejado por aquí los creadores de esta serie. Sí, a ver, esta serie tiene mucho camuflaje. Es que es así. O sea, lo que vende es eso, este camuflaje. Nos gustó a nosotros cuando éramos pequeños y ahora pues les gusta a los que son pequeños también. Y lo que hemos hablado, pues... Dime, Esta dime. serie es para gente como vosotros y vuestros hijos. Es decir, se salta mi generación, Pues digamos. conmigo han acertado. Es que precisamente, o Y sea, con este creo que es como, también. claro, os traen recuerdos de series de Sí, cuando claro. vosotros erais más chicos, que a mí ya me pillaron, o sea, ya eran viejas cuando yo era chico. ¿Nos estás llamando Y viejos? Sí, sí, pero de forma directa. Lo está camuflando espérate, dentro de una explicación. estaba siendo indirecto, perdona, abuelos. Pero sí, joder, es como, a ver, yo conozco la película y demás, a lo mejor la he visto una vez, los Goonies la vi hace un montón de tiempo, pero no la recuerdo tanto. Y a vosotros pues sí os trae más recuerdos y al Claro. mismo tiempo es una serie infantil porque es como este público, para que lo veáis, ya lo comentaste en el anterior programa, para verlo en Navidad, Mm. los Sí. padres con su hijo, tal. Entonces, Ha surtido que efecto. Mirad, por ejemplo, lo que nos ha dicho Elena. O sea, mm, han captado a Sí. las nuevas generaciones. O lo que decía Jorge, o lo que dice Jorge, que a sus hijos Sí, y a los amigos de sus hijos también les ha gustado mucho. claro, claro. claro. Pero esto es algo que ya ha hecho George Lucas antes, ¿eh? Esto no es una cosa nueva de Disney. Esto ya lo hizo cuando sacaron las películas originales desde el episodio 4, 5 y 6. Luego sacaron Caravana de los Ewoks, ¿os acordáis? Que era esa Sí, la película era caravana para del valor. niños. Pero Yo era lo para he intentado. niños. Era para Yo lo he niños. intentado. Nosotros fuimos a verla, digo, hostia, qué guay Star Wars, otra vez Star Wars. Y no, es algo más parecido a esto, por decirlo de alguna manera. Pero en cutre. Vale, pero en cutre, tío. Bueno, con A los mí los recursos que Ewoks me tenían en gustan aquella mucho. época. Yo soy defensor de los Ewoks y me pelearé con quien quiera en un programa para demostrar que los Ewoks son algo bueno para Star Wars, ¿no? Pero las películas de los Ewoks no he podido con ellas, sinceramente. No, he sido incapaz. Lo he intentado varias veces, pero no he podido. Gracias, Charlie, gracias. Charlie, entiendo que tú también eres viejo. Él, Hostia, él es más provecto, sí, él es más provecto, Pero bueno, oye, Charlie, tenemos un episodio muy interesante que empezar a grabar dentro de muy poco, ¿eh? Acuérdate. No hay que dejarlo, no hay que dejarlo. Si sale bien, igual en un par de semanas lo tenemos ya listo. Vale, muy bien, muy bien. Pues nada, no sé si quieres contar un poco el final de la serie para que la gente también... Pues lo todos son tenga felices claro. y comen perdices, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el capitán? ¿Qué pasa con el capitán? No lo sé, ¿qué pasa con el capitán? Porque la imagen que guardo de él es de que está viendo como la nave se va a fripuñetas, ¿no? La nave suya, ¿no? Y va a perder, lo ha perdido todo y se ríe, ¿no? Como si se alegrara de haber perdido. Y ya no recuerdo qué más pasa con él. Y creo que no pasa nada, ¿no? No se ve cómo lo detienen, o sí, ya no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo lo que le pasa al Claro, capitán. fíjate lo intrascendente que es. A ver si los que están Yo, en el yo chat no, lo no pueden me acuerdo ayudar. porque también lo... Aldarion, mi generación porque, o sea, sí tiene referencia a cosas que yo haya visto de pequeño, pero que me causen tanta nostalgia como todas las referencias que a lo mejor tienen Correcto. a las generaciones mayores. Eso, yo creo que se la salta un poco. Es verdad que, también te digo, tengo 30 años, hay gente con 30 años con chiquillos y hay gente con 30 años que ha visto cine de los 80, pero en general Pocos, pero pocos. creo que está más orientado a vuestra generación. Pero que nos dice Charlie que le te digamos lo que dice Trump, dice you are fired. ¿Cuál es mi versión? A este señor me lo quitas del podcast, ¿no? Exacto. Bueno, a ver si alguien del chat nos puede solucionar el problema, porque yo os juro que no me acuerdo de lo que le pasa al capitán. Vaya. Yo es que Eso es el último capítulo lo vi cuando lo estrenaron y no me acuerdo ya de casi. Es que lo vi hace tiempo. Pepe, ¿tú que lo has visto antes? ¿No te acuerdas? Pues no. No, es que, o sea, es tan intrascendente lo que le pase. ¿No se escapa con la nave, la Onyx? ¿O quién se lleva la Onyx? ¿Se queda allí? Ostras. Qué bien, ¿no? Qué bien, Se nota ¿no? que O sea, tenemos 50, ¿eh? El de sí, 30 no sí, tiene sí. tantas excusas. No sé por qué se le olvidan las cosas.
Pero nosotros, La Yo, vi yo hace llevo tiempo, con la vi hace streamers tiempo. desde que nací, o sea, no. O sea, yo puedo ser joven, pero no tengo buena memoria. Mira, Elena tampoco tiene claro. Pues es posible que no solucionen nada con él. No sé, lo suyo es que se escapara con la nave, ¿no? Y que se largara con la Onyx. hombre, De eso no recuerdo yo. Yo no sé si lo arrestaron o simplemente lo dejan ahí un poco en el aire, pero no recuerdo que consiguiese escaparse, la verdad. Bueno, pues nada, oye, al final los protagonistas son los niños, son los que importan. mm, Vuelven con sus padres y nos dejan el episodio ahí ya cerrado. No hay a la vista que vayan a hacer una segunda temporada. Mira, por aquí Cookie-san nos lo soluciona. Dice que se queda mirando las espaldas. Nada, se queda mirando de se queda mirando espaldas. de espaldas. Vale. O sea, que todo el mundo, se queda todo como en stand-by, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, pero bueno, eso es algo típico que, total, si se han cancelado ya Cola y pues está igual, dicen. Pues Pues os tampoco digo vamos una a cosa, hacer. si no hacen segunda temporada, pues casi que mejor, Sí, porque así yo creo que guardaremos sí. mejor recuerdo de esta. A ver, yo es que de esta la veo bien cerrada. Sí. Sí. Como Skeleton Crew, como tal, sí. Que quieran sacar un spin-off, vale, es otra cosa. Que pueda ser lo que le pasa a este hombre después de la serie Mm. o de su vida anterior. Me Sí, parece perfecto. o como Pero decía, como Skeleton Crew, yo creo que está cerrado bien. sí, yo también estoy de acuerdo. O como decía Elena también, de la Capitana también, un spin-off de la Capitana, tal vez. Sí, no hay problema. Yo sigo diciendo que como está bien, habría que tocarla más. Dice que se queda de espaldas viendo cómo Claro, destruye la es lo que nave yo pirata. recuerdo de él, que está Sí, mirando la nave pirata, como la destruyen y se ríe, ¿no? Así como una sonrisa en plan de, bueno, vale, al final no ha salido todo tan mal, ¿no? Que yo no haya ganado nada, pues ha quedado todo bien. claro. Estoy con Elena, me pasó lo mismo. Sí, yo creo que un poco, ¿no? Porque los últimos dos episodios eran de, sabías lo que iba a pasar ya, ¿no? O sea, no iba a morir nadie, iba a estar todo muy bonito A ver, y... pero ahí, en el final, por ejemplo, ahí se nota, por ejemplo, que el capitán este podría haber hecho más cosas o en cualquier momento darle un espadazo y como mucho amenaza, no llega a matar a nadie. Que yo entiendo, por un lado, que es una serie para niños, pero por otro lado, es como que le están dando algo de conciencia a este hombre. Que es como, Sí, quiero robar, pero no quiero ser yo quien mate a nadie. Ya sea por enseñanza Jedi, que al final se le han inculcado un poco, o porque tenga algo de conciencia. mira, por aquí está Alfonso. ¿Qué tal, Alfonso? Gracias por pasarte. Buenas noches, los chicos de Guapo. Recreo de Guía. Ay, guapo. Había alguien en Recre de Guía que no le gustaban las series que iban de nostalgia, ¿no? Algo de esto me suena, que lo hemos hablado con ellos o que lo he Ostras, pues escuchado ahora en no me algún... acuerdo. Sí, que lo de las series de nostalgia no les molaban y no les molaba, por ejemplo, ostras, ¿cómo se llaman lo de los niños? Joder. Los Goonies. Uf, madre mía, no. Esta nueva, Stranger Things. esa, Stranger Things, ¿no? Me suena Me de suena que estar en un esa comentario que a alguien conversación, no le gustaba. pero no me acuerdo cuál. Es que somos muchos. Sí, O sea, Sí, ahora sois mismo, en 1000, es verdad, verdad. somos Sois 1000. eh, 14, estamos en el grupo principal. Fua, Madre mía. pues No sé, bueno, En el depende de grupo quién toque. principal. O sea, que hay más de un grupo. Sí, porque luego para cada programa se puede hacer algún grupo de, venga, vamos a hablar sobre esto, ¿quién se apunta? Y, Vale. 14 un poco tíos, ¿eh? caótico. ¿No, macho? Nada, en verdad siempre están los tres de siempre. Mira, no voy a decir nada. me suena. Muy bien. Sí que es Vale, verdad, sí. entonces, para ir cerrando filas, chicos, Vale. vosotros dejaréis la serie como está Sí, yo sí. y qué puntuación le dais. No hace falta que sea un número, me decís, mira, me ha gustado, no me ha gustado. En mi caso, y me reitero en lo que ya le he dicho a Pepe muchas veces, esta serie creo que ya no está enfocada en gente, por lo menos de mi edad. Me ha gustado. Tiene más esencia de Star Wars que otras series que hemos visto. Si lo miras con ojos más pequeños, ¿no? De ojos más pequeños de edad, me Así, refiero. se mira así. Así, con los ojos cerrados. No. Con una mentalidad más joven, por decirlo de alguna manera, posiblemente te guste. Yo me empeñé en verla en Navidad también, por la época y tal, ¿no? Mm. Tiene su encanto.
tiene su encanto. Y como digo, la esencia de Star Wars resplandece más en esta serie que en otras muchas que nos han proyectado. Sí, puede ser. Yo para mí, Mandalorian, temporadas 1 y 2, algún episodio suelto del libro de Boba Fett y después recomendaría esta. Skeleton Crew. Mejor que Ahsoka, mejor que Kenobi, mejor que Andor. Yo la recomendaría. Si alguien, por ejemplo, ¿te acuerdas que fuimos a un programa en el que nos preguntaron, oye, para alguien que quiere iniciarse en Star Wars, ¿qué te acuerdas de aquello, no? Sí, eso Pues fue Diego en ahí está. Galería. Ahí está, pues Claro. claro, no sabíamos que esto iba a venir, pero yo hubiera hablado de esta serie. Hubiera dicho, mira, y si quieres que hacer algo familiar, ¿no? Y verla con tus hijos y disfrutarlo un poco, pues Skeleton Crew está bien. No es tan como le diría, tan purista, ¿no? Como otras series, pero está bien. Y Y no tiene hace falta gancho. tener contexto anterior ni nada. Y tiene gancho. Tiene gancho y, oye, y continuidad. Mira lo que has dicho tú de las salas B. Yo qué sé, se les ha visto y hay muchas cositas, ¿no? Han intentado engarzar, no romper, ¿no? Todos los fallos que cometieron en The Acolyte, que fueron muchos, yo creo que los han tenido en cuenta. Han dicho, mira, vamos a hacer algo que no rompa y que continúe un poco. Y Yo creo que son proyectos diferentes, ¿eh? Sí. Y no... Sí. No, no y sé que además de Acolyte el enfoque es muy previo. distinto, ¿eh? Muy distinto. Pero es que previo, o sea, es como Mm. que engancha si no hay nada anterior. Claro. Muy bien. Pues nada, Yo chicos. por mi parte me ha gustado, la verdad. Es verdad que yo creo que se relaciona más a las tres originales, a la trilogía original, por todo el tema de nostalgia, la verdad. Puede ser. Y eso es lo que vosotros llamáis la esencia de Star Wars, porque al fin y al cabo son las primeras y es lo que se queda. Pero yo ya tengo asumido, por ejemplo, que Star Wars no tiene una sola línea. O sea, Sí, es no, un universo y diferentes maneras de contar diferentes historias. Entonces, o diferentes maneras de contar la misma historia. Pero sí, al final también. resulta Sí, distinta sí. porque se cuenta de una forma diferente, de un punto de vista diferente. Sí, eso es lo que están Correcto. jugando, ya lo hemos comentado. No, y abarcar a mucho público. O sea, por Sí, ejemplo, sí, a todos. Si lo que a intentan es que Pepe, todo el mundo la vea. a Es que Pepe Andor no le gusta y a Claro. mí me ahí está. encanta. O sea, Mm. vale, entonces a ti te ha gustado también, Jota, ¿te ha gustado la serie? ¿La recomiendas? Sí, sí, sí. Y lo dicho, que para empezar, porque, por ejemplo, Ahsoka no la puedes empezar así a secas. Ahsoka. Necesita cierto Qué fácil contexto. hubiera sido hacer un chiste malo ahora, ¿eh? Continúa, eh, continúa. nece- necesita cierto contexto. Necesita pues, saber quién es, necesita saber sobre Mandalorian, sobre Rebels, y tienes que verte otras cosas antes. Pero esta, para empezar, está genial, porque además es muy sencilla. Si sabes cosas, ves referencias, pero si no, la disfruta igual. Entonces, Como siempre, Kike-san, llevándome la contraria, para mí esto no es Star Wars, es una serie con naves espaciales y piratas. Piratas. Bueno, yo estoy de acuerdo con él. Está disfrazada de Star Wars, pero no es Star Wars. Ahora que la vería antes que Pero otras de Star esto lo Wars, hemos sí. dicho, que mantiene Sí, la sí, sí. esencia de Star Wars más que otras series. Sí, pero Enrique, yo esto lo he comentado con él alguna vez. Él ve más pues, una serie de aventuretas que le han dado continuidad utilizando cosas de Star Wars, vale, pero ya sabéis cómo es de radical en sus opiniones, ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, es así. O sea, yo en realidad no le falta razón. Eso sí, la serie es muy chula. A él le gusta. Yo lo sé que a él le gusta, ¿no? Porque lo hemos comentado. Entonces, pero también preferiría verlas seguro antes que otras. Y no voy a meterme a pegar puñaladas porque ¿para qué? ¿No? Tranquilo, en abril Démoslo de sale. los puntos de vista diferentes sobre lo mismo por bueno. ¿Vale? Porque además somos 2 contra 1 y perderé. No, hombre, no. Sí que le gustó, dice Kike-san, sí que le gustó. Muy bien, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Ahora pasaremos un ratito al Off the Record. Recordar a la gente que por favor le dé a me gusta, que nos sigan. Podéis opinar, podéis decirnos lo que queráis. Según ya queréis un programa, poneros en contacto con nosotros. Intentaremos ayudaros y hacer todo lo posible. Gracias al Darion, gracias a Elena, que siempre está ahí. Gracias a Kike-san, a Alfonso,
a Charlie, a ver, que no quiero dejarme a nadie. A Víctor. A tío Gamji. Ya no me queda casi voz. Y bueno, si me deja alguno, lo siento mucho. Pero nada, os emplazo al siguiente programa. Ahora pasamos a los de récord. Recordar 1,49 al mes. Si quieres escuchar cómo se muere en directo Miguel Ángel porque se queda sin voz, entra en el Off the Record. Exacto, ahí lo vais a ver en directo. Una cuñita que me gustaría meter, Miguel Ángel, que quería haberlo dicho antes, pero mira, no. Hace unos programas entrevistamos a una escritora, ¿vale? Ana Villanueva, que presentaba un libro, no estaba escrito. Bueno, este domingo 2 de febrero, a partir de las 5, estará firmando libros en la Feria de San Blas, en el stand de la librería El Lazarillo, en Albal, ¿vale? Provincia de Valencia. Entonces, si tenéis interés en conocerla, ¿no? Y en que os hable de la historia del libro, que el libro es chulo, ¿vale? Y que os lo dedique, pues pasad por allí, por favor, y que estará allí, ¿vale? A partir de las 5. Simplemente decir eso. Muy bien. Pues hecha la recomendación. Pasamos a los de récord. Muchas gracias, Jota, por pasarte por aquí. Gracias, Pepe, también por estar por aquí. A ver, ¿qué dice Alfonso? ¿Me obliga a escuchar los de récord? Sí, en él, como dice Jota, es donde me voy a morir. Vale, tú puedes escuchar, Alfonso, bueno, y Jota también, que sois fans. Muy bien, gracias de verdad a todos los que nos estáis siguiendo. Gracias, Elena, que no falla ni un día. Chicos, nos pasamos. No, da cancha, no hay nada cancha. Sí, nos da mucha cancha. Se agradece mucho. Muy bien, pues adiós. Yep. Este es el camino.